Empecemos. Con este módulo número uno, que es la introducción a Moodle. Bueno, primero me introduzco yo, me presento. Mi nombre es Evelyn Salazar Rodríguez, tengo 15 años y soy de Perú. Mi experiencia en Moodle empezó, de hecho, el año pasado y antes no conocía nada de Moodle, pero cuando entré a este maravilloso mundo, cambió totalmente mis perspectivas, mis horizontes, me amplió la perspectiva que yo tenía acerca de los problemas mundiales y pude ser conocedora de un montón de cosas, estrategias y más oportunidades. Claro que retos iniciales como los nervios y todo eso siempre estuvieron presentes, pero con la experiencia que tuve luego me di cuenta de que sí podía lograrlo. Y en aprendizajes claves podrían ser los buenos contactos que luego tuve, los buenos amigos, las experiencias, todos los comités en los que he estado y bueno, toda la experiencia vivida en un debate de las Naciones Unidas es maravilloso y espero que aquí podamos prepararnos para uno de verdad. Y continuamos con lo siguiente. Luego de conocerme un poquito más, luego me iré introduciendo también. Empecemos con la definición de lo que es Moon. Bueno, si alguien sabe un poquito de lo que es Moon, sería genial que pueda levantar su mano, participe y nos cuente un poco de lo que piensan que es Moon, si han estado en algún Moon, pueden participar también. Muy bien, Casa Vox y Casa Líderes. Empecemos con Casa Vox de Herbert Hunter, por favor, adelante. Ah, buenas tardes, ante todo. Bien, el MUN es principalmente ya un concurso, pero imita todos los debates y comités que se encuentran dentro de las Naciones Unidas. Existen, bueno, depende también ya del organizador, pero existen un montón de comités. Pueden existir comités de crisis, los cuales son muy especiales en diferencia de los demás, pues porque aquí imitas un personaje o un país en un caso específico de la historia. Por otro lado, en los demás comités puedes encontrar debates en los cuales tú representas a un país y tienes que negociar con otros países para encontrar una solución específica para un problema, aunque también a veces los problemas no se solucionan y el comité queda como incompetente. Wow, genial. Me parece que ya has tenido bastante experiencia y me parece increíble. Y sí, tienes razón en eso de los comités de crisis. Personalmente aún no he estado en un comité de crisis. Mis comités han sido humanitarios, históricos. Y bueno, sí, mis compañeros de crisis les encanta estar en esos comités. Tenemos la Casa de Líderes con Propósito. Mari, por favor, adelante. Sí, hola. Bueno, lo que yo opino es que, bueno, los MOONs, que son modelos de Naciones Unidas, digamos, son reuniones, digamos, por así decirlo, de debate entre estudiantes, ya sea universitarios o escolares, en los cuales se formulan soluciones ante problemáticas globales que son divididas de acuerdo a comités. Y bueno, estas personas, como mencioné antes, representan a países o a personajes históricos, de acuerdo a los comités. Y bueno, según tengo entendido, esto ayuda a mejorar diversas habilidades como la oratoria, el liderazgo. Incluso también ayuda, como mencionó usted, a tener una red de contactos amplia, etcétera. Y bueno, yo solo he participado en un virtual hace una semana y bueno, fue una experiencia muy linda y la verdad quiero aprender mucho más de Moon y participar en Moons. Genial, Maricielo, gracias por compartir tu opinión. Y sí, tienes razón. Aparte de los contactos, Moon te da un montón de beneficios más en lo académico, personal y mucho más. Y espero que sí podamos seguir participando en modelos de Naciones Unidas a futuro. Si alguien más parecía que quería participar, bueno, adelante. Pero por ahora vamos a continuar con la definición. Oh, bueno, Paul, ¿puedes participar? Claro. Sí, buenas tardes a todos. Aquí representando a la Casa Bravery. Puedo decir que el Moon es un gran lugar de debate donde se pueden dar a conocer diversas perspectivas que tienen en los estudiantes o los que representan diversos países. Creo que es un buen lugar tanto para la investigación, que nos fomenta a ver las posiciones que tiene cada país respecto a una problemática. También el trabajo en equipo para poder resolverlos y como antes mencionaron, el networking donde eh, saber un poco más de los chicos y sus grandes talentos que tienen tanto para la oratoria, la persuasión, la buena investigación
y la planeación de soluciones me parece algo bastante increíble que se puede rescatar. Muchas gracias. Y sí, tienes mucha razón en el tema de la investigación. De hecho, me ha ayudado bastante en la búsqueda de fuentes y la redacción formal. Casa Activi... Amigos, adelante. Jeremy González. Eso también se puede considerar como una simulación educativa en la que en que nosotros asumimos lo que son los roles de representantes de distintos países para debatir y proponer soluciones a problemas internacionales reales. Por decir, durante un MOOC se practican habilidades como la oratoria, la negociación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico mientras aprende cómo funciona la diplomacia internacional y la ONU. Además, esto garantiza a los participantes desarrollar lo que es un liderazgo, confianza al hablar en público y una mejor comprensión de los conflictos y desafíos globales. Gracias. Gracias a ti. Sí, de hecho, me ha ayudado bastante en la oratoria también, aunque sí tengo grandes habilidades en la oratoria. Cuando llegué a mi primer MOOC, es como si, wow, todos esos se me olvidaran. Pero bueno, teníamos con Casa Líderes con Propósito. Mari, también puedes hablar, por favor. Hola, buenas tardes ante todos. Este Moon se puede definir como un proyecto que es una simulación o es parecido a las Naciones Unidas. Es una simulación educativa y académica que es parecida, pero esta es proyectado, liderada por los estudiantes con fines educativos y formativos, donde practicamos lo que son la oratoria, el debate y habilidades diplomáticas, por así decirlo, según tengo entendido, para representar a nuestros países básicamente de una forma práctica y segura, pero al mismo tiempo aprendiendo, creo. Muchas gracias. Y bueno, con Mari vamos a culminar, pero los que todavía tenían su mano levantada pueden participar en las siguientes preguntas. Muchas gracias por la participación. Continuemos con qué es Moon. Y sí, han acertado todos en que Moon es una simulación en la cual vas a representar obviamente a un país específico, en un comité específico, bajo un tópico específico. Y bueno, todo esto de Moon funciona mediante mociones. El debate en sí se mueve mediante mociones. ¿Y qué son las mociones? Bueno, son acciones que el delegado propone para para que el debate gire, es decir, para que el debate continúe, se puede seguir debatiendo. Tenemos muchas mociones y pronto les vamos a conocer más tarde en otras sesiones y tal vez ustedes también las conocen. Y en cada moción es definitiva para que el delegado pueda negociar, conocer otros delegados, proponer sus proyectos y darse a conocer. Y así como convencer a los demás de que él es un buen delegado y por lo tanto el mejor delegado y se merece el premio, porque sí, también han comentado que es un concurso. Una pregunta muy frecuente es, ¿Moon es ONU? Bueno, Moon es, como lo dijeron, una simulación diplomática, una simulación educativa y académica, que sí, se inició en Harvard por ahí en los años 20, 50, en donde los estudiantes buscaban tener la experiencia de trabajar en las Naciones Unidas y ver cómo se realizaban las sesiones en la Asamblea General, porque ese fue el primer comité con el cual se trabajó. Así que podemos decir que, claro, siendo la simulación del trabajo de las Naciones Unidas, lo que los estudiantes buscan es poder tener la experiencia de la ONU, saber cómo se debate, desarrollar sus habilidades en la oratoria, el debate, saber sobre diplomacia y tener más conciencia acerca de problemas internacionales y muchos más. Así que no es ONU porque ONU toma decisiones reales, pero se inspira y se basa en el trabajo que la ONU pretende hacer. Continuemos con objetivos de Moon. Aquí tenemos 4 objetivos principales que Moon tiene. Y sí, varios de ustedes también los han comentado anteriormente. Si a alguien le gustaría participar leyendo cada uno de los objetivos, por ejemplo, alguien lee el número 1, lee el número 2 y trata de darme sus ideas acerca de este, o para ir explicando también. Mariciela, me parece, Casa Líderes con Propósito, luego Brian, el número 2, Matías, el número 3, y Matilda, el número 4. Porfis.
Buenas tardes. Número uno, formación de líderes globales. Moon forma líderes capaces de analizar problemas internacionales, tomar decisiones responsables y actuar con visión estratégica y corporativa. Ok, muchas gracias. Antes del número dos, sí, con respecto a formación de líderes globales, en MOOC el estudiante ya se ve totalmente envuelto en lo que son las relaciones internacionales, las estrategias de debate, la diplomacia y sobre todo aprender el rol de un delegado de Naciones Unidas te ayuda bastante a que te enfrentes al mundo, ya por ejemplo en tu trabajo o cuando tienes una oportunidad internacional de representar a tu país. Es bastante bueno. Y teniendo todas esas experiencias en MOOC, te ayuda para tener la seguridad de ir afuera y representar a tu país. Y bueno, velar por los intereses de tu país y todo eso. Así que sí, forma líderes globales. Número dos era para Brian. 2. Desarrollo del pensamiento crítico. Moon fortalece el pensamiento crítico al exigir investigación, análisis de distintas perspectivas y construcción de argumentos sólidos. Exacto, desarrollo del pensamiento crítico. En esta parte, me gustaría resaltar cuando un delegado tiene que salir al frente y muchas veces improvisar el discurso. Pero ¿cómo improvisar el discurso si no tienes información antes? Eso es crucial. Y en Moon, el desarrollo del pensamiento crítico te ayuda bastante a que en momentos así de tensión o estrés o en donde tienes que improvisar, puedas tener ideas claras y tus argumentos sean sólidos en base a toda la investigación que has hecho. Pensar bajo presión en Moon es algo usual y es bastante constructivo y enriquecedor para alguien, un estudiante del colegio, de la universidad, poder tener esa habilidad, porque la aplicas no solo en tu discurso, sino también en tus trabajos. Y con el número 3, Matías. Bueno, voy a tener la número 3. Cultura de paz y diálogo. Moon promueve la resolución de conflictos mediante el diálogo, la negociación y el respeto entre las naciones. Excelente, cultura de paz y diálogo. Cuando un delegado ha investigado bastante sobre su país, aparte de aprender sobre la cultura y todo lo que representa, también estudia bastante lo que son las políticas. Y cuando un delegado comienza a dialogar con otro y ya fuera o dentro del debate, conocer acerca de las políticas de cada país, de todas las situaciones dentro y de la perspectiva y postura de este, es bastante bueno para ser ciudadanos globales. Y esto también contribuye con la formación de líderes globales. Aparte de que en Moon siempre tienes que tener en cuenta el lenguaje diplomático para referirte a otros delegados y para referirte a la mesa. Así que sí, la cultura de paz siempre tiene que estar presente con tu lenguaje diplomático formal y respetuoso. Vamos con el punto número 4. Matilda. Sí, punto número 4. Educación cívica y política internacional. Moon enseña cómo funcionan los organismos internacionales y cómo los estados participan en la toma de decisiones globales. Ok, muchas gracias por la educación cívica y política internacional. Al ser un delegado de Moon, bueno, participas y en tu primera oportunidad puede que te centres bastante en tu comité, en saber cómo funciona, pero conforme vas teniendo más oportunidades de participar, te encuentras con nuevos comités, incluso con comités que ni siquiera sabías que existían. Y bueno, eso te ayuda mucho a saber más a fondo el trabajo de la ONU, en qué es lo que se centra, sus objetivos y todo eso. Y es bastante beneficioso otra vez para formar líderes globales y personas, sobre todo conscientes del trabajo que se viene haciendo dentro de las Naciones Unidas y si es eficaz o tal vez no. Así que vamos a continuar con la siguiente parte. Ventajas de participar en MOOC. Aquí pueden participar también los chicos que habían tenido su mano levantada anteriormente y no se pudieron escuchar sus opiniones, pero me gustaría escucharlas en esta oportunidad. ¿Qué ventajas creen que les da participar en un MOOC? Sí, empezamos con Matías, me parece que tenías la mano levantada. Y luego Brian, Jeremy y Abril y Maricelo. En ese orden, por favor. Ya, las ventajas de participar en el Moon
que yo puedo pensar es el desarrollo de capacidades de liderazgo. También podría ser tener una amplia lista de contactos, ya sea poder hacer amigos, porque aquí todos somos compañeros en un evento social, aunque es una competencia. Pero en el Moon también podemos aprender varias cosas, podemos mejorar como personas, podemos aprender situaciones reales, cómo afrontar esas mismas situaciones y aquí entre todos poder tener un mejor ámbito competitivo. Muy buena respuesta. Excelente. Ahora, Brian, me gustaría escucharte, por favor. Bueno, me parece que una de las ventajas que podría favorecer al pertenecer al mundo es que podríamos mejorar la oratoria y la comunicación, porque aprenderíamos a hablar en público con confianza y articular ideas claramente. También mejoraríamos nuestro pensamiento crítico al analizar problemas globales complejos desde múltiples perspectivas, evaluar las soluciones y tomar decisiones informadas. Y otra más podría ser una buena redacción, que podría mejorar nuestra escritura formal al elaborar nuestro documento de posición, de resolución y de comunicación. En lo Gracias. correcto. Muchas gracias a ti. Jeremy González, por favor, adelante. Para mí la ventaja que se puede considerar de estar en MUS es que aprendes a tomar decisiones, representar las ideas o guías, además de mejorar el hablar en público y convertir esto en una habilidad, además de analizar lo que son los programas globales. Eso yo considero que puede ser, boom, las ventajas. Ujú, muy bien. Y Abril García. Chicos, los que tienen la mano levantada y ya participaron, pueden bajarla, por favor, para que den espacio a otros chicos que quieren participar. Abril, adelante. Yo considero que aprendemos a argumentar bien, que porque no podemos hablar sin fundamento, sino que tenemos que investigar, analizar y defender nuestra postura con seguridad. Entonces, eso fortalece nuestro pensamiento crítico y nuestra forma de expresarnos. Además, también vamos a aprender a negociar, a entender que no tenemos que imponer exclusivamente nuestra idea, sino construir los acuerdos con los otros y llegar a una habilidad. Entonces, esa es una habilidad que nos va a servir en cualquier ámbito y también va a mejorar nuestra oratoria, el hablar en público, debatir, responder las preguntas. Y bueno, yo creo que esa es una de las ventajas de un mundo. Sí, estás en lo cierto. Y gracias por mencionar dos puntos súper clave, que es fundamental bien y negociar, que es bastante importante. Y terminamos con Alejandra, por favor. Muy buenas tardes. Más que nada, y resumido, yo creo que es concientizar un poco también de lo que pasa en nuestro propio país, en el mundo también. Eso, y darle una solución eh, con las acciones. Sí, muchas gracias. Eso también es fundamental porque en Moon tratamos de resolver los conflictos a través de la cooperación internacional, la diplomacia y de paso, aparte de querer ganar, nos informamos de cómo se está llevando a cabo diversas situaciones y problemáticas en nuestro país y en el mundo. Así que sí. Ahora, nosotros hemos dividido las ventajas en tres grupos importantes. El primero es el grado académico, luego tenemos lo personal y lo profesional. Vamos a empezar con lo académico. ¿Cómo Moon nos ayuda en el ámbito académico? Bueno, como muchos lo han mencionado, nos ayuda bastante en la investigación y el momento de dar una redacción formal. Creo que alguien había mencionado sobre los textos que hacen en su colegio y sí, Moon ayuda bastante a eso para siempre recordar tener un lenguaje formal, diplomático y sobre todo de manera informada porque la investigación en Moon también es fundamental. No puedes argumentar o florear todo lo que vas a decir sin al menos tener una pista de información. En Moon, hacer nuestro research es bastante importante. Y eso te ayuda no solo en Moon, claro, sino al momento de hacer tu texto, tal vez alguna tesis, algún artículo, ensayo, y bueno, es bastante importante. En la oratoria y el debate, mencionaron fundamentar bien
también la presentación de ideas, las decisiones informadas. Y sí, todos esos son puntos acertados, porque en el debate se quiere defender tu postura. Y al poder argumentar bien tus ideas, pues vas a poder triunfar en eso. Y en la oratoria va muy de la mano con el debate, tener el uso de la palabra, articular bien al hablar y que se entienda. Eso ayuda bastante. Mientras que en lo personal, que va de la mano con la oratoria y el debate, la seguridad al hablar. Experiencia personal en Moon, cuando fue el primer Moon que tuve, estaba muy nerviosa y recuerdo que al salir al frente casi no podía hablar y eso fue muy extraño porque era una gran oradora, así que estar en Moon y enfrentarme a un ámbito súper grande y tener que debatir me ayudó bastante a mejorar este aspecto, incluso cuando yo creía que ya estaba muy bueno. En el ámbito de liderazgo, el ser un delegado em, influyente y merecedor de algún premio, ser un líder es fundamental y es decisivo para poder sacar adelante a tu bloque y que voten por tu resolución o directiva. Y el manejo de conflictos al momento de negociar, pues está bien, súper, súper importante. Si alguien tiene alguna experiencia si han estado en Moon y notan que tienen alguna experiencia o mejora, por favor pueden decirla. Tal vez, por ejemplo, después de debatir en Moon, logré mejorar esto, después de debatir en Moon, descubrí tal cosa sobre la investigación. Si tienen alguna experiencia, pueden levantar su mano y participar. O seguimos adelante. Ok, Casa Líderes con Propósito, creo que es Maricielo. Adelante, Maricielo. Sí, bueno, creo que la experiencia más significativa que tuve en Moon fue en el momento en el cual me di cuenta que habían chicos uno mayores que yo y que se expresaban muy bien. Y cuando me di cuenta, uno la verdad sentí bastante inseguridad porque sentí que, no sé, tal vez toda la preparación que había tenido no era suficiente. Recuerdo el primer Moon en el que había ido, entonces digamos que al principio me sentí bastante insegura, eran 2 días de Moon, pero luego conforme me uní a un bloque y seguí el segundo día, la verdad me di cuenta que gané bastante seguridad al hablar y al expresar, digamos, mis ideas, mis argumentos, y la verdad creo que la mayor ganancia que tuve fue como menciono, poder haber obtenido esa mayor seguridad al hablar y la verdad agradezco mucho eso de los Moons. Sí, es fantástico cuando te das cuenta de que al inicio todo parece complicado y todo parece como que "Oh, no, no fue suficiente, pero poco a poco te das cuenta de que esa experiencia fue enriquecedora para ti. Y ahora vamos con Paul de la casa Bravery. Adelante. Sí, también me identifico bastante con lo que dijo Maricielo, de que al inicio uno está nervioso y le parece complicado lo que es el Moon, pero una vez te acostumbras al sistema y lo que tienes que tener las mociones bien claras, el proceso se va haciendo mucho más sencillo. También me di cuenta que la búsqueda de información, como tus argumentos claves para debatir en el Moon, llega a ser muy importante, pues si no tienes algo con lo que argumentar tu postura, prácticamente la participación no llega a ser tan representativa, por así decirlo. Entonces, la parte de investigación y redacción de documentos llegó a ser muy clave en ese entonces. Sí, así es. Lo mismo me pasó al momento de enterarme de la existencia de las resoluciones. Al inicio era todo nuevo, pero después aprender acerca de este documento tan importante me ayudó a mejorar incluso muchos otros documentos que tenía en mis actividades. Bueno, ahora pasemos con el ámbito profesional, que es bastante interesante. Preparación para carreras internacionales. ¿Cómo se relaciona con carreras internacionales? Bueno, de una manera muy estrecha, ya que Moon está directamente relacionado, perdón la redundancia, con carreras como relaciones internacionales, negocios internacionales, diplomacia e incluso derecho. Porque en todas estas carreras vas a tener que enfrentarte en el momento del trabajo, en el momento de la práctica, con contextos internacionales o contextos en los cuales vas a tener que defender tu postura, perdón, la postura de un país o la postura de alguien más. En el caso de ser un abogado, por ejemplo, tienes que defender al acusado o a quien sea que vas a defender. Y para ello tienes que investigar, tienes que tener buena oratoria, tienes que tener un gran pensamiento crítico y veloz. Y bueno, todo eso te prepara para una carrera de esa naturaleza, ¿no? Relaciones internacionales, negocios internacionales, todo lo que tiene que ver con debatir y con las relaciones en el extranjero.
En el networking académico también lo había escuchado de alguno de ustedes. Y aquí lo que puedo decirles es que te ayuda bastante a tener más contactos alrededor del mundo que te pueden abrir las puertas a oportunidades o hacerte sentir más en confianza en algún entorno. Si alguien tiene alguna opinión o cree que hay más ventajas en el profesional común, puede decirlas también, o explicar algo sobre el networking académico, o explicar algo sobre la preparación para carreras, o si Moon les ha ayudado a decidir la carrera que quieren escoger, porque hay casos de una amiga mía que a través de Moon decidió que quería estudiar relaciones internacionales en lugar de medicina. Así que sería bastante interesante escuchar sus historias. Si desean compartirlas, claro, pueden levantar la mano, o si no, pasaríamos a la segunda diapositiva. Ok, entonces, comenzamos con lo que sí es introducción a la ONU. La ONU creo que ya es un organismo que lo conocen bastante y saben en lo que trabaja, pero aquí vengo a explicarles un poco más a fondo lo que la ONU hace, los organismos que tiene y cómo ha sido conformada. Si alguien sabe algún dato acerca de la ONU o, por ejemplo, qué hubo antes de la ONU o cómo comenzó todo este proceso de crear una organización internacional para apoyar a todo el mundo, porque eso suena bastante ambicioso, ¿no? Si alguien sabe el contexto, por favor, participen. Empecemos con la casa Vox y luego la casa Bravery. Ya. Antes de la ONU estaba la Sociedad de las Naciones, o también conocida como Liga de las Naciones. Sin embargo, esta alianza entre muchos países resultó ser muy ineficaz, ya que al momento de resolver problemas tuvieron gran retraso y, como lo mencioné, ineficacia. Por ejemplo, al momento de detener a Alemania en su expansión global antes de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron medidas muy firmes contra este país, por lo tanto surgió la Segunda Guerra Mundial. Entonces es así que fue disuelto y se conformó la ONU en busca de una organización más segura y eficaz. Excelente, nos has dado muy buen contexto, porque justo como lo mencionaste, había una organización anterior, digamos que fue como las bases para la ONU, una organización que creo desde lo personal fue como un experimento y a partir de los resultados de ese experimento ya pudo nacer la ONU. Pero vamos a escuchar también a Isaac. Adelante. Bueno, también quería decir algo muy parecido, que era de que la ONU surgió a partir de que se vulneraban muchos de los derechos. En la Segunda Guerra Mundial se vulneraron el derecho de varias personas. Es con ello que en el gobierno de Roosevelt, en 1942, como que surgió la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y con ello después en 1945 como que terminaron creando todo este organismo que estuvo conformado por 51 países que pues buscaban como que acabar todo este tipo de conflictos y que se garanticen los derechos humanos. Así es. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial y con todo ese conflicto acerca de los derechos humanos, por fin se pudieron establecer, y gracias por los datos tan específicos, la lista de los derechos humanos, todas las convenciones, la carta y todo ese rollo, y con ello también la ONU. Para explicarles también un poquito de historia a aquellos chicos que no saben un poquito acerca de el hermano perdido de la ONU. Digamos que la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones como era antes, surgió a través de surgió a causa de la Primera Guerra Mundial, con los países ganadores como Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Ya ellos decidieron hacer su grupito para poder promover la paz mundial y evitar un conflicto de esa magnitud. Pero no salió mal, no salió tan bien, fue ineficaz, como lo dijeron. Y bueno, con ello el resultado, la Segunda Guerra Mundial, significa que la Liga de Naciones no pudo mantener o evitar esa problemática. Y justamente ese fue su propósito. Por ello se disolvió. Y años más tarde, o unos tiempos más tarde, bueno, ya vino la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con un rol muy similar, porque aquí tenemos su misión principal, que es obviamente mantener la paz a través de la cooperación internacional, como dije, la diplomacia, y con algo mucho más especial que es promover los derechos humanos, porque ya los teníamos todos.
y apoyar el desarrollo y la cooperación entre todas las naciones. Y la verdad es que suena muy bien, pero veamos cómo es que trabaja. Organismos principales de la ONU. Son 5. Aquí tenemos 3, luego veremos los otros 2. Empezamos con el organismo más conocido y con el que yo antes creía que funcionaba todo, cuando estaba muy pequeña, la Asamblea General. En la Asamblea General de la ONU participan todos los países que son miembros. Todos tienen un voto y lo que se encargan, bueno, son de ver situaciones globales, ver presupuesto, tomar decisiones y votar, claro. Se toman decisiones así como su mismo nombre lo dice, generales, sobre temas generales. Pueden ser económicos, sociales, de salud, pero todo en general. Sin embargo, cada uno de estos temas se van a ir especificando para comités especiales, donde se van a tomar donde va a haber un mayor foco en problemas específicos de tal tipo, de tal aspecto. Entonces, eso es Asamblea General. Como su mismo nombre lo dice, es general. Luego vamos con Consejo de Seguridad. Security Council, yo lo conozco así. Entonces, es un órgano encargado, como aquí lo dice, de la paz mundial. Este está compuesto por 15 países, 10 de ellos son temporales, es decir, rotan, que una vez están, luego se van, luego vuelven otros y así. Y 5 que sí van a ser permanentes. Creo que uno de ellos es Francia. Bueno, esos son países potencia y también muy importantes en las Naciones Unidas y son los 5 permanentes. Estos 5 países del Consejo de Seguridad tienen el derecho al veto. Se preguntarán tal vez qué es el veto. Bueno, les informo que el veto es aquella acción o aquel beneficio o privilegio que tienen estos 5 países permanentes de aceptar o rechazar ciertas propuestas o resoluciones, por así decirlo, o ideas tal vez de otros países. Digamos que se presenta tal resolución y un país permanente la lee, la revisa junto a otro país permanente y así, y ven que no debe pasar porque no va en contra de sus intereses o va en contra de tal problema o va a generar algún conflicto en otra región y algo así. Entonces ellos se encargan de vetar o no a ciertas resoluciones que puedan pasar en ese consejo. Y sus decisiones son obligatorias, porque sí se deben acatar. Y aparte que este cuerpo de la ONU puede tomar acción militar en casos sea necesario. Por ejemplo, algunos casos en los que sí se requiere la presencia, por ejemplo, de los cascos azules, que son el grupo militar de las Naciones Unidas, ellos se encargan de hacerlo. Y bueno, en ECOSOC, que es el Consejo Económico, Social y Ambiental, está formado, bueno, aquí lo dice, por Estados miembros, que coordina la cooperación internacional en temas económicos, sociales y de desarrollo, y también ambientales un poco. Bueno, esto se centra en poder promover, o mejor dicho, ayudar y apoyar en problemas a países en vías de desarrollo o subdesarrollados, en temas de pobreza, educación, salud y, por supuesto, desarrollo. Tiene programas o también pretende brindar ayuda a países en los cuales tengan estos aspectos bastante dañados, como por ejemplo países como la India o en zonas de conflicto donde la salud y la educación estén muy deterioradas. Ahí debería entrar ECOSOC. Pasamos con el siguiente. ¿O tienen alguna idea además de estos consejos? Tal vez tienen más información. Si tienen más información de lo que estos consejos hacen o de estos órganos, también pueden decirla. Pueden levantar su mano. Bien, los siguientes órganos que tenemos aquí son la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Aquí, personalmente, conocía más la Secretaría General, pero bueno, empecemos con la Corte. La Corte Internacional de Justicia, como ya suena, es algo muy judicial, compuesto por jueces internacionales, o sea, de varios países y super expertos, que resuelven conflictos legales entre estados. Esto, a diferencia de una corte estándar o normal, donde hay un abogado y todo eso, y se pretende defender o no a un acusado, en este caso, el acusado, por así decirlo, sería más como el país, tal país está cometiendo injerencia en este país, tal país está invadiendo acá,
o las políticas de este país están comprometiendo tales aspectos, o las políticas de cierto país van contra de los estándares internacionales. Bueno, eso se ve de acá y se le da una mirada judicial, legislativa, a el problema que está aconteciendo en el país. Y como aquí lo dice, resuelve conflictos entre estados, que lo podemos diferenciar entre una corte normal, que es conflictos entre personas, organizaciones, pero aquí son estados los que van a estar en juego. Mientras tanto, en la Secretaría General, se encarga en sí de administrar lo que está haciendo la ONU y está dirigida pues por el secretario general de la ONU, alguien muy importante que se encarga de todo lo que es la administración de la ONU, todo lo que va a venir haciendo y todo lo que ha venido haciendo y los proyectos que tienen adelante, además de representar a la ONU en contextos internacionales y diplomáticos. Bueno, con esto pasamos a las agencias especializadas. Em, bueno, aquí debió haber hecho una pregunta, pero ya que estamos aquí, continuemos. Pueden leer las agencias especializadas y luego darme su apreciación o lo que ustedes creen que eran, sin necesariamente leer la información que está aquí abajo. Por favor. Ana Laura, adelante. Información de la UNESCO, ¿verdad? Pero también puedes dar más información aparte si gustas. Puedes leerlo y aparte dar alguna otra idea que pienses que va de acuerdo a esta organización, o algo que tú sepas. Promueve la educación, la ciencia y la cultura y protege el patrimonio de la humanidad para fomentar la cooperación entre países. Bueno, yo la verdad no sé mucho sobre eso, así que no tengo nada por decir. Sigue aprendiendo un poquito más. Em, Ahora le toca a Isaac, o Isaac, sí, adelante. Coordina la salud pública mundial, previene enfermedades y responde a emergencias sanitarias internacionales. Pues yo creo que está una muy buena apreciación y que sí nos ayudó mucho en el tema de la pandemia y la OMS y en todos los temas relacionados a la salud. Sí, muy bien. Ahora le toca a Pao, a Abril García. Combate el hambre y mejora la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria. Así es. Y UNICEF, podría leerlo Herbert, por favor. Y Sí, terminamos. Ujú, sí, ya, adelante. protege los derechos de los niños y asegura su acceso a salud, educación y protección. Bueno, mi apreciación es, bueno, para empezar, yo en mi primer mundo tuve como comité, bueno, estuve en el comité de UNICEF, así que al inicio pensaba que solo era de los niños, pero llegué también a oír que se encargaban de atender a las mujeres en zonas de conflicto, que, bueno, se especializaban más también en las mujeres embarazadas y todo eso, para que los niños no queden desamparados. Así es. Muchas gracias por el dato importante. Me refería que terminaríamos con OIT. Había un chico que quería participar. ¿Aún puede serlo? Sí, adelante, Jeremy. Organización Internacional del Trabajo promueve lo que es el trabajo digno y defiende los derechos de los trabajadores del todo el mundo. Honestamente, no puedo decir esto porque no conozco muy bien. Ok, no se preocupen porque en eso estamos para aprender. Vamos a ver los trabajos que ha hecho la UNESCO. Sí, promover la educación, la ciencia y todo eso. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se encarga de promover programas, que dije promover programas, se encarga de brindar programas para la educación, promover la ciencia y sobre todo proteger bastante la cultura. Bueno, lo que ha hecho, por ejemplo, es las listas de patrimonios mundiales. Estoy segura de que varios de ustedes habrán escuchado algún patrimonio de su país o de su localidad ser declarado por la UNESCO Patrimonio Nacional, Patrimonio Internacional de la Humanidad, Patrimonio no tangible, tangible o algo así en muchas clases de patrimonio. Y bueno, sí, la UNESCO se encarga de protegerlos, de administrarlos, de cuidarlos y de ver perdón, y decidir
cuál va a ser un patrimonio y cuál no. Y por eso ya tienen su lista de patrimonios mundiales. Y ha declarado sitios como, por ejemplo, en mi país tenemos a Machu Picchu y las Niñas de Nazca, que son patrimonios, en especial Machu Picchu, un lugar muy popular, muy conocido y también muy bonito. Con respecto a la OMS, que es eh, la Organización Mundial de la Salud. Un dato curioso sería que en inglés a esta organización se le llama WHO, es decir, WHO, que literalmente significa quién, pero bueno, es un dato que a mí me dio mucha gracia. La OMS, como lo habían dicho anteriormente, ayudó bastante en el tema de la pandemia, aunque en sí su rol es prevenir pandemias de esa magnitud, prevenir epidemias, prevenir enfermedades o al menos la propagación a gran escala de estas. Así que por eso se habrán dado cuenta tal vez que durante el tiempo de la pandemia la OMS estaba en el ojo de la tormenta, así decirlo, o estaba en todas partes, porque se leían que la OMS dijo esto, la OMS declaró aquello. Es que sí, esta organización está encargada y su propósito es evitar pandemias, que las enfermedades lleguen a esa magnitud tan grande como llegó el COVID-19 en el 2020. Así que también ha hecho programas de vacunación contra la polio también y también ha em, visto lo que es nuevamente con el COVID-19 y muchas otras cosas más. Y creo que OMS está bastante claro con decir que se encarga de la salud. Con respecto a FAO, tal vez si no lo conocen, es el Comité de las, a ver, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta se encarga de promover la seguridad alimentaria, o sea, las políticas que tiene cada país para asegurar la buena administración y distribución de los alimentos en todo su territorio, por así decirlo. Entre los trabajos que ha podido realizar y que puedo encontrar es el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA, que sí había un comité en el que había estado, o creo que fue alguien más, en el que sí trataron bastante el tema de la seguridad alimentaria, porque justo su comité era la FAO. El informe SOFI, que se centra en todos los niveles de nutrición y de seguridad alimentaria en el mundo. Es como el examen periódico universal, parecido, pero con respecto a la alimentación, la seguridad alimentaria y los índices de hambre. Luego tenemos a UNICEF, que sí, también lo habrán escuchado bastante en propagandas comerciales, en algún artículo, porque a simple vista se puede ver como la organización que defiende a los niños, pero como también lo habían comentado, esta organización vela por por las mujeres embarazadas y por las poblaciones vulnerables, en especial aquellas que se encuentran en zonas de conflicto, como Gaza, por ejemplo. Entre los programas o trabajos que ha podido realizar UNICEF, encontramos el programa COVAX y la distribución equitativa de vacunas en países pobres. Así que el trabajo de UNICEF siempre se ve, o bueno, personalmente yo siempre lo veo en comerciales y artículos. Tal vez es porque me interesa mucho UNICEF. Finalmente tenemos OIT. OIT es la Organización de las Naciones Unidas para el Trabajo. Justo está aquí, la Organización Internacional del Trabajo. Promueve el trabajo digno y defiende los derechos de los trabajadores. Eso lo podemos relacionar mucho con los derechos del trabajador, las jornadas de trabajo y todos los estándares que deben cumplir para que el trabajo sea digno. Ha realizado diversos tipos de convenios, eliminación de las peores formas de trabajo infantil, es algo que también se puede relacionar con UNICEF. El Programa Internacional para la Erradicación, bueno, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC. Todo con respecto al trabajo y los derechos del trabajador. Y si conocen algún otro comité, también pueden nombrarlo y saben de qué se encarga o saben cuál ha sido su primer comité en MUN, por supuesto están invitados a decirlo y a compartir sus opiniones acerca de otros comités que también hayan podido investigar o participar. Si tienen algún comité que quieran compartir o otro cuerpo de la ONU. Muy bien, Casa Vanguardia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería comentar que un ejemplo más puede ser
el primer comité que tuve en mi inicio en Moon, el cual era UNODC. Es verdad que es una más, ¿verdad? Una agencia más. UNODC, a ver, UNDOC. Ajá, UNDOC. UNDOC. Ajá. Sí, sí, he escuchado bastante ese comité y siempre, bueno, sí han participado algunos de mis compañeros en la delegación ahí. Es bastante entretenido. Sí, Bueno, la verdad que sí. sí. Nos gustaría escuchar a ver un poquito de qué trató tu comité o en Bueno, qué se centraba. en este caso se centraba en que es la Oficina contra las Drogas y el Delito. En este caso trabaja para combatir el tráfico ilícito de drogas. Recuerdo que en mi comité se hablaba mucho de proponer más vigilancia en las fronteras. En este caso yo era Irán y se centraba en el Medio Oriente. Entonces, sí, más que todo sobre estas cosas de proponer más solución sobre qué podemos hacer, ¿verdad? Como cualquier comité de MUD. Sí, bastante interesante. Tráfico de drogas y todo ese tipo de delitos. Muchas gracias. Casa Líderes con propósito. Maricielo. Sí, bueno, el comité en el que yo participé fue en CSY, que es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que bueno, como su propio nombre está diciendo, se trata, digamos, de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. En el caso yo participé con el país de Eslovenia y bueno, lo que trataba, digamos, era, el tema era, bueno, de ese MUN fue sobre la violencia de género en entornos educativos y digitales. Ese fue el subtema a tratar. Wow, muchas gracias. Sí he escuchado de ese comité y he estado en algunos MOOCs en los que, bueno, no participé en el comité, pero sí lo he visto. Y también me recuerda mucho a ONU Mujeres. Bueno, vamos a continuar con roles en un MOOC. O mejor dicho, también con algunos comités especiales. Tenemos, ay, por cierto, muchas gracias por compartir sus opiniones muy interesantes y pudimos aprender un poquito más de otros comités y otras agencias que tiene la ONU. Gracias. Y bueno, entonces, roles de un MOOC. Tenemos primero los comités de crisis. Si alguien ha estado en un comité de crisis, sería bueno que al final de la explicación nos pueda compartir su experiencia. El comité de crisis, bueno, como ya lo habían dicho, simula una situación de emergencia, una situación de crisis, donde nada es predecible. Bueno, donde los delegados que pueden representar personajes toman decisiones rápidas mediante directivas, mientras la mesa controla los eventos y consecuencias. Personalmente no he estado en un comité de crisis aún, porque mis comités eran todos humanitarios, pero sí he podido escuchar bastante y ver la experiencia de mis compañeros que sí han estado en comités de crisis. Y bueno, en el comité de crisis se representa una situación, como ya les dije, de manera impredecible. Y todo gira en torno en acciones secretas o secret actions, donde cada delegado o cada personaje escribe su secret action, la manda a la mesa ve si pasa o no, y esa acción secreta es secreta, pues. Así que un delegado puede hacer una acción a favor o en contra, y eso hace que toda la situación se vuelva un caos y a la vez algo muy divertido o a la vez algo muy catastrófico. Por ejemplo, recuerdo que en un una compañera dijo que en su comité de crisis, de la nada, habían hecho desaparecer dos países y habían ampliado la Unión Soviética. Así que, porque su comité además era histórico. Y sí, es un comité bastante interesante, bastante directivo, perdón, divertido. Y si alguien ha tenido alguna experiencia en un comité así, de crisis, por favor, está invitado a compartir su opinión. Comité de crisis. Y si no es así, bueno, podemos continuar. ¿Sí? Una reacción, tal vez, sí, podemos continuar. Ok, muchas gracias. Ahora empecemos con los comités históricos. Bueno,
Comités históricos, donde se recrea obviamente, como se dice, un evento pasado, un evento histórico, y los delegados van a representar a esos personajes históricos y tomarán acciones según el contexto de la época, lo mejor o no, puede cambiar el curso de la historia. Como les había dicho, este es un ejemplo de uno de los moons a los que fui. De hecho, fue uno de los primeros moons. Y en este comité estaba una amiga. Y aquí fue exactamente donde hicieron desaparecer Cuba, me parece. Y habían ampliado. No, no me recuerdo muy bien. Pero la cosa es que en este comité histórico tomaron. em, Ellos eran el país de Turquía. Y bueno, literalmente cambiaron todo el curso de la historia porque resultó que habían destruido países, ampliado territorios, cambiado políticas. Y la verdad es que todo puede pasar también porque estás recreando la historia. Los personajes, mientras más importante sea tu personaje, o bueno, entre más principal sea, la responsabilidad en un comité histórico también es bastante grande. Otro comité histórico que puedo recordar es el comité de Hamilton, que literal es como un musical, y también fue bastante entretenido. Y algo a destacar en este tipo de comités es que todas las decisiones que vas a tomar, aparte de tomarlas por las relaciones internacionales, por los intereses de tu país y por todos esos aspectos que veremos más adelante en otras sesiones, también los tomas de acuerdo a lo que ha pasado después. Es decir, si estás en la Segunda Guerra Mundial y vas a ser cierto personaje, tus decisiones las vas a tomar también teniendo un poco de conciencia personal acerca de lo que pasó después y qué querrías cambiar de ese futuro para así tener más participación en este comité. No sé si me dejo entender bien, pero bueno, continuemos con los gabinetes especiales. Como es propio de Moon, tú estás representando un país. Significa que no vas a tener que hablar en primera persona, siempre en tercera persona. Por ejemplo, la delegación de Honduras opina que, o la delegación de Alemania responde a, siempre en tercera persona. Eh, Más en los gabinetes especiales, perdón, bueno, más en los gabinetes especiales, tú vas a representar a un personaje en sí, igual que en los gabinetes históricos, pero vas a tener la oportunidad de tal vez hablar en primera persona. Por ejemplo, un gabinete especial sería el Congreso, porque aquí mismo lo dice, simulación de un gobierno u organización, donde los delegados representan cargos específicos y no países, enfocándose en la negociación y la estrategia interna. Por ejemplo, en un MOON en el cual tu comité va a ser Congreso, agenda abierta en este caso. O puede ser Congreso, o puede ser algún otro organismo de... Oh, perdón, la batería de mi laptop. Espera un momento. Ok. Donde vas a poder representar un cargo en este tipo de organismos. Eso te da la posibilidad y la libertad de hablar en primera persona. Por ejemplo, eres la congresista tal y eres el partido tal. Eso sí te lo tienes que aprender y vas a tener que jugar Moon de acuerdo a esos aspectos. Pero en sí, en estos gabinetes especiales, es muy bonito y muy entretenido tener la oportunidad de ser un delegado un poco más, con un poquito más de libertad, porque vas a poder, casa líderes, ¿nos quieres compartir algo? Sí, yo tengo una duda. ¿Quiénes son las personas que hablarían en tercera persona? En este caso, usted nos está contando que hay esos dos lugares. El que habla en primera persona son los que tienen la oportunidad de ser el congresista o alguien, una figura importante. Pero en este caso, ¿quiénes serían las terceras personas? A ver, como tercera persona, en primera empecemos con el concepto de primera y tercera persona. Cuando hablo en primera persona, estoy refiriéndome a yo, bueno, a mí. Yo soy Evelyn. Pero cuando hablo en tercera persona, no voy a decir yo, voy a decir eh, él, ella, ellos. Eso es tercera persona. Entonces, en la mayoría de los comités, por no decir todos los comités, un comité de crisis, un comité histórico, a menos que representes un personaje, porque siempre, casi siempre representas un país, se tiene que hablar en tercera persona. Digamos que tú eres Bolivia y vas a decir,
yo, Bolivia, expreso que eso se ve, está mal visto por la mesa porque el delegado no puede hablar en tercera persona. Perdón, no puede hablar en primera persona, perdón. Al decir yo, ya estás diciendo primera persona. Pero al decir la delegación de Bolivia, ya te estás refiriendo a tercera persona. En el gabinete especial, esto te da un poco más de libertad porque ya no vas a ser un país, ya no vas a ser un país, vas a representar un cargo específico. Puede ser un presidente, puede ser un congresista, puede ser un ministro, puede ser un juez. Y eso te da la libertad de poder hablar en primera persona. Digamos que eres el juez Pedro y vas a decir, yo declaro tal cosa de esta manera y ya estás hablando en primera persona. Esto solo se podría hacer en gabinetes especiales. Si resolví tu duda, puedes responder o reaccionar y me avisas si necesitas un poco más de información. No, sí, ya comprendí que son los delegados los que hablan en tercera persona. En gabinetes especiales solo son cuando tienen un cargo especial en este caso. Sí, así es. Me alegra poder haberte ayudado. Entonces, comencemos con el rol del delegado. Bueno, antes de ver lo del rol del delegado, ¿tienen alguna idea de qué es lo que hace a un buen delegado para que gane Best Delegate? Si tienen alguna idea, por favor pueden levantar su mano. Casa Líderes con Propósito, Maricielo. Y aquellos que ya han participado o tienen la mano levantada y no van a participar, pueden bajar. Adelante. Buenas tardes. Yo pienso que lo que hace a una persona un buen delegado es cuando esta persona tiene la, la buena forma o corresponde muy bien a su rol. Es decir, esta persona sabe escuchar y sabe anteponer y sabe poner las prioridades y los propósitos en una forma fija, sabe escuchar las dos partes y al mismo tiempo sabe cómo hacer que estas dos partes puedan tener un debate, tengan una conversación, tengan una opinión que si bien puede ser opuesta, puede ser a favor, pero que ambas no tengan un conflicto, sino que intente más que sea, por así decirlo, un propósito, o sea, tengan un acuerdo que no llegue a un conflicto, sino que sea favorable. Eso es lo que yo pienso. Sí, de hecho así es. Un delegado que pueda ser diplomático y saber negociar es fundamental y es definitivo para estar en un mood. Y lo que vas a hacer como un buen delegado, lo hemos centrado en estos 4 puntos, que sería muy importante que los anoten o les tomen captura de pantalla, porque vamos a explicarlos a continuación. El primer punto, antes, durante y después de Moon. A continuación. Antes, durante y después de Moon. Tal vez los recuerde a antes, durante y después de la lectura. En primer lugar, antes de Moon, lo fundamental es investigar, por supuesto. Antes de cualquier cosa hay que prepararnos. Y en el momento de la investigación, lo que nos vamos a centrar es en el país, el tópico, las dimensiones o problemas, aliados y acciones pasadas. Y un montón de cosas más que puedes ir aprendiendo o teniendo ganas de investigar durante el proceso. Un buen delegado siempre va a tener en cuenta y va a tener muy claro cuál es la postura de su país. Si su país está a favor, está en contra, es mixto o es neutral. ¿Con qué me refiero si está a favor? Por ejemplo, tenemos el tema de Bukele, las supercárceles, el Estado de Derecho se ve comprometido y todo eso. Digamos que hay un país que está a favor del modelo que está implementando Bukele, pero hay otro país que está en contra del modelo. ¿Por qué? Por sus políticas. Por ejemplo, un país que podría estar a favor, y creo que había investigado, era, no recuerdo muy bien, pero eran países de Centroamérica o países que eran aliados como Honduras, me parece. No recuerdo muy bien, pero un país que estaba en contra de este modelo era claramente Alemania por su postura pro derechos. Un país que era mixto podría ser Perú,
que no, mixtos me refiero a que que está a favor, pero por otra parte, sus políticas o alguna respuesta también dice algo en contra. O sea, no se decide. Y un país neutro podría ser, quién sabe, China, un país no muy involucrado o que simplemente no quiere mostrar ninguna postura ante la situación. Un país neutro, pues. En el tópico hay que investigar muy bien el tópico. Por ejemplo, el tópico podría ser conflictos armados en Oriente. Es muy general, pero digamos que ese sería un tópico. Lo tienes que ver de distintas dimensiones. Dimensión en el nacional, dimensión regional y ya dimensión global. E investigar todo eso, cómo ha ido impactando en tu país, en los países aliados, en los países enemigos, por así decirlo, y en el contexto global en general. Otro tema a investigar son los aliados, o sea, los delegados con los que deberías sí o sí comenzar a realizar tu bloque. O son aquellos delegados que van a compartir las mismas políticas o puede que tengan un plan similar al tuyo. Y por supuesto, acciones pasadas. Con esto me refiero a todo lo que ha hecho tu país para tratar de resolver el conflicto. Ya. Y durante el debate. Aquí tenemos muchos puntos a destacar, pero voy a explicarlos de manera puntual para que se entienda. En primer lugar, el speech, que significa discurso. En el speech es como el primer discurso que da el delegado con el cual se va a presentar y les va a decir a todos cuál es su postura, cuáles son sus ideas y cuáles son sus propuestas para mejorar el problema. Con el speech, tú te presentas en la mesa como el delegado que quiere resolver el problema y lo quiere hacer de tal manera. Por ejemplo, si haces un buen speech, la mesa va a prestarte atención, va a voltearte a ver y va a decir, tenemos que escuchar a este delegado. Luego, con respecto a los discursos, son todos aquellos discursos, partes en las que vas a hablar, que vas a exponer, que vas a presentar tu postura, tus ideas, y vas a pedir a los demás ideas, los que vas a salir al frente en una moción, y todo ello a partir de tu investigación, de cómo va el flujo del debate y todo eso. En sí, todo lo que tú vas a ir diciendo durante el debate. Durante el debate también conocer más a los delegados. Esto se hace principalmente durante las negociaciones, que son usualmente en los caucus no moderados, donde negocias, los conoces, comparten posturas, comparten ideas, comparten propuestas. Y también es algo muy importante conocer al delegado fuera del debate. O sea, se terminó una sesión, ya, pero no significa que no vas a volverles a hablar nunca más hasta que empiece otra vez la sesión, sino que hay que buscarlos y tratar de socializar al menos. Y en la parte número 4, la negociación. Recalcar mucho que la negociación es fundamental, es estrategia, es tener la habilidad de poder em, hacer como, bueno, tengo que decirlo, tratar de convencer al otro de unirte a ti, de seguir tu plan, de que te ponga a ti como el líder y hacerte ver como un líder. Y además de negociar qué propuestas van, cómo van a trabajar, quiénes van a ir en el bloque, cómo va a ser todo el flujo del debate para que ustedes tengan el control. Otro punto importante es formar bloques. Los bloques son aquellos grupitos en donde los delegados van a trabajar. Por ejemplo, en un comité se encuentran 18 delegados y se quieren formar 3 bloques. Usualmente solo hay 2 bloques, pero quién sabe, se van a formar 3 bloques. Un bloque de 6, otro bloque de 6 y otro bloque de 6. Esos delegados, los bloques se van a formar de acuerdo a las políticas, de acuerdo a los intereses, de acuerdo también a las regiones de los países. Por ejemplo, todos los países de Oriente forman un bloque, todos los países de América otro bloque y todos los países de Europa otro bloque. Y van a tener entre ellos al menos algunas similitudes, tal vez en religión, tal vez en políticas, en posturas. Todo eso influye mucho en la formación de tu bloque. Y entre más grande sea tu bloque, mucho mejor. Aquí repito otra vez la negociación, porque un delegado que sabe negociar es aquel delegado en el cual todos van a confiar y van a decir, puede llevar best delegate. Mantener tu bloque es un punto muy importante porque una vez que lo hayas formado no significa que tu bloque te va a acompañar hasta el final.
Muchas veces los bloques se desarman, uno se va a otro bloque o se traicionan entre sí. Y saber mantener tu bloque en pie es muy bueno porque si eres, por ejemplo, un delegado todavía novato y no sabes hablar y te has metido un bloque, no lo has armado, te has metido un bloque y digamos que entre ese bloque se van a traicionar, uno se va a ir a por otro bloque y otro va a formar un bloque solito, tú te puedes quedar al aire. Y es por eso muy importante o formar tu bloque y tratar de mantenerlo hasta el final o elegir estratégicamente tu bloque y apoyar a que éste se mantenga. En el número, bueno, en el penúltimo tenemos redactar resoluciones, directivas. Esto depende del comité en el cual te encuentres. Las resoluciones son para comités, por así decirlo, normales o estándar. Y las directivas ya son para comités especiales como crisis. Esto es un trabajo que también se realiza durante los caucus no moderados y a veces durante las sesiones. Y presentar resoluciones, Q&A y panel. Perdón. La presentación de las resoluciones en sí es como una exposición donde dos delegados o a veces un delegado sale al frente y comienza a presentar todo el documento que su bloque ha realizado. Mientras que Q&A son preguntas y respuestas, questions and answers, que va solo un delegado y el resto de delegados le preguntan, ¿cómo vas a financiar esto de tu plan? ¿Cómo vas a realizar esto? ¿A través de qué medios vas a lograr esto? Muchas preguntas con el fin tal vez de destruir el plan. Y bueno, panel es lo mismo que presentar la resolución en sí, donde vas a exponer todo lo que pasa o pretendes hacer en tu resolución. Y la parte más divertida, bueno, tal vez la más interesante, no, lo interesante es durante el debate, pero la parte también muy interesante sería después del debate, donde ya reflexionas. En sí, todos reflexionamos después de un debate, ya sea acerca del tópico, ya sea de algo personal. Reflexiones acerca de todo lo que ha pasado, cómo has crecido, o tal vez cómo te puede ayudar, o si has sido un buen delegado, o si crees que vas a tener un premio o no. El diálogo con los de tu delegación, con tus amigos que hiciste en el debate, y la entrega de premios, donde, bueno, ya se ve quién es Best Delegate, Outstanding Delegate, Honorable, Verbal y todo eso. Y mejor Position Paper, porque el Position Paper también se premia. Ahora pasamos con el segundo rol del delegado. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí con respecto al antes, durante y después de Moon? Si tienen preguntas, pueden hacerlas también. Yo tengo una, ¿qué era el tópico? Se me olvidó, disculpe. No te preocupes. El tópico es aquel tema sobre el cual va a tratar el debate. Tópico es sinónimo de tema. Así que digamos que tu comité es Asamblea General y van a tratar el tópico de conflictos en Oriente. Es decir, que tu tema va a ser conflictos en Oriente y vas a tener que investigar todo acerca de eso. Ya me acordé, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta o duda o quisieran compartir algo? Pueden reaccionar también. Ok, Casa Box tiene una pregunta o algo que aportar. Sí, Adelante. una pregunta. Al momento de presentar, bueno, al momento de hacer Q&A, tengo que inventarme, digamos, hacer una pregunta para la cual previamente no me había preparado, pero ya la sueltan. Tengo que inventarme así los hechos, no sé, digamos, me pregunta, ¿cómo vas a financiar tu proyecto? Pero yo no había preparado una respuesta para eso. Tengo que inventarlo. Es algo que nunca me quedó claro, nunca me quedó claro. Bueno, Q&A, que es preguntas y respuestas, está enfocado en probar qué tanto sabes de tu draft resolution. Por eso es algo bastante complicado. Y en ese momento, tal vez se pueda notar que algunos delegados se inventan cosas o algunos delegados solo meten, por así decirlo, coloquialmente floro, pero aquí también demuestras a la mesa qué tanto estás dominando, qué tanto estás metido en el tema de la resolución, qué tanto estás trabajando en el debate. Así que es muy recomendado que después del panel te estudies bastante
lo que hay en tu draft resolution, que estudien los puntos claves de las drafts, que estudien todo lo que está diciendo, todo lo que estás proponiendo y a través de qué, porque eso se debe ver en tu resolución y la resolución va a estar presentada. Y bueno, al momento de de responder todo lo que te van a preguntar, tienes que hacerlo con fundamento y claro que puedes meter uno que otra cosita, por ejemplo, alguna cooperación internacional o algún proyecto que no esté necesariamente especificado, más tiene que ser tiene que pertenecer a la draft lo que estás diciendo. O sea, en sí, lo que vas a responder son las cosas que tienes en tu draft y los otros no han entendido. Y si no te has preparado bien o no sabes muy bien lo que decir, puedes tratar de evitar la pregunta o responderla de manera no, de manera general y meter otra cosita. Por ejemplo, sí, nos hemos desarrollado esto, pero aparte tenemos planteado desarrollar tal cosa, algo que sí sepas. Ese es un consejo que yo te daría. Había Casa Actimigo, adelante. Mm, En la parte que dice durante el debate, que dice conocer a los demás delegados, esa parte, como usted había mencionado, era, bueno, que, bueno, uno hace el debate y, bueno, ya más nunca como que se cruza con la persona, tal vez. Eso sería, ¿no sería tal vez en el antes o el después? Sí, claro, también podría ser. Durante, pero me estoy especificando que antes del debate, el delegado se centra casi siempre en estudiar. Pero tal vez también te puedes referir antes del evento en sí, cuando ya llegaste al lugar donde están todos reunidos y claro, ahí ya puedes comenzar a conocer quiénes van a estar en tu comité y eso es bastante estratégico también. Y por supuesto, en el después del debate tenemos el diálogo o pueden juntarse con cualquier otro delegado para reflexionar sobre su comité, pero es crucial hacerlo durante el debate para así contar con apoyo y de cierta manera influenciar al otro para que te apoye también. Con esto vamos a pasar al rol del delegado. Número 2. Representación diplomática. Bueno, aquí consiste en defender los intereses, la postura oficial del país asignado, utilizando un lenguaje formal y estratégico. La representación diplomática, como había explicado antes, se requiere un lenguaje diplomático respetuoso tanto para los delegados de tu comité como para la mesa. Con esto me refiero a que en tu discurso, digamos que eres un país X y entre tu comité está Corea del Norte y de la nada comienzas a decir todo lo que Corea del Norte ha hecho, que está mal, y bueno, eso no suena tan diplomático. Podrías decirlo de manera más, no tan explícito, para que no suene tan agresivo. Eso sería representación diplomática. Y aparte de que tienes que saber explicar todo lo que está haciendo tu país, todo lo que tu país pretende ser de forma diplomática. Y aquí puse un ejemplo que, por ejemplo, estás en contra de la censura a la libertad de expresión, pero tu país es Arabia Saudita. Eso también tiene que ver con tu opinión personal. Por ejemplo, si tú estás en contra de la censura de la censura a la libertad de la expresión, pero tu país no lo está, o sea, tu país prácticamente aboga por algo parecido, tienes que aceptarlo, a pesar de que no sea tu postura, pero es la postura de tu país. Tienes que aceptarlo y tratarlo de decir y tratar de dominar el tema de forma diplomática. Con el punto número 3 tenemos a la ética, el respeto y la formalidad, que prácticamente se relaciona bastante con el punto anterior. Y aquí hay un concepto pequeño de diplomacia, donde pueden tomarle captura, escribirlo o también pueden googlearlo más tarde. Algo muy importante destacar es el respeto a la mesa y a otros delegados. La mesa, por si todavía no lo entienden mucho, son aquellas personas que van a estar en el debate dirigiéndolo y manteniendo el orden, quienes van a aceptar las mociones, van a aceptar quién sale, quién no sale, van a aceptar si van a hacer debate aquí, si van a presentar acá, van a estar controlándolo.
Y mantener respeto por ellos es sumamente importante para que te miren con buenos ojos. El lenguaje adecuado, otra vez, comportamiento diplomático, eso está bastante, creo que bastante claro, así que podemos pasar con la siguiente. Y bien, aquí va a ser rol del delegado con 4 trabajos en bloques. Perdón, 4 trabajos en bloques, perdón. Con esto creo que ya lo habíamos tratado anteriormente durante el debate, donde tú vas a tener que formar tu bloque. Y este va a estar usualmente conformado por aliados, países de la misma región o con propuestas similares. Por ejemplo, aquí coloqué en esta imagen, todos se van a tener que apoyar, tal vez, y tú tienes que procurar ser el líder, procurar ser quien está dirigiendo todo ese bloque para que sí cuando la mesa venga a supervisar lo que estás haciendo, te oiga a ti hablar y diga, tenemos que escucharlo, este delegado está haciendo algo importante y bueno, te tome más atención. Colaboración entre delegados con intereses comunes para negociar, construir acuerdos y aprobar resoluciones. Y bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy y tengo una pequeña dinámica que vamos a hacerla súper rápida porque se nos está yendo un poquito el tiempo. Em, Bien, vamos a formar grupitos pequeños y les voy a asignar un país a cada uno y vamos a tener el acceso, el tópico, o sea, el tema, acceso al agua potable como derecho humano. En los países también tienen que elegir un portavoz, o sea, alguien que vaya a decirlo, vaya a comunicar por todo el grupo. Tendremos unos 5 minutos de preparación, a 5 a 7 minutos, porque no tenemos mucho tiempo. Y vamos a tratar una problemática principal relacionada al tema. Por ejemplo, eres África y el tópico es el derecho a agua potable como derecho humano y y no tienes, bueno, en África no hay mucha agua. Ese sería el problema que vas a decir. Y una propuesta nada más, solo una propuesta de solución. ¿Qué es lo que propones? Puede ser cualquier cosa, porque aquí estábamos en algo demasiado básico, así que todo está bienvenido. Y va a ser solo la presentación. Y vamos a ver cómo podemos hacer los grupos por ahora. A ver. Argumentó, fue muy bueno y muy grato escucharlos. ¿Qué nos comenta la ponente Evelyn? Sí, concuerdo contigo. Agradezco mucho la participación de todos y fue maravilloso poder escuchar cada una de sus opiniones respecto al tema que les ha tocado. Algunos puntos que pude recuperar de cada uno de ustedes es la fluidez que tienen al hablar, algunos muy buena fluidez, muy buen ritmo y también el volumen, que son fundamentales no solo para Moon, sino para cualquier discurso que vayan a dar, tener buen ritmo y tener buen volumen y saber mantenerlo a lo largo de tu discurso. Luego también la estructura que le dan a su discurso, a su speech, es interesante si eh, se centran en los puntos y van explicándolos uno por uno, aunque también sería bastante innovador e interesante conectar cada uno de ellos con, valga la redundancia, con lectores innovadores y de cierta manera introducir un punto detrás de otro de manera que se vea más llamativo, pero después bastante interesante y muy bien hecho cada una de sus presentaciones. Dieron bastante información correcta, puntual y directa de lo que les ha tocado, de lo que es Moon, de lo que son ciertos comités, de los objetivos que tienen, del valor, del respeto, la integridad y también acerca de cómo este mundo del MOU va a apoyar en sí en su desarrollo personal, académico y profesional, y eso es tan positivo ver todo eso. Muchas gracias. Listo. Chicos, muchísimas gracias por su participación. Nosotros les vamos a mandar un screenshot de los puntos que obtuvo cada grupo al grupo de WhatsApp, como para que puedan ver los puntos que pudieron obtener. 15 puntos es que lo dieron todo muy excelente. 10 puntos fue que estuvo a medias. Y menos 10 puntos es que estuvo rotundamente mal. ¿Listo? Igual, después de esto, se hará un feedback si es necesario. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Ya son las 5:24. Lamentamos mucho habernos extendido el tiempo hasta tal hora. Y esperamos que mañana sea mejor.
Vamos a tomarnos una foto de despedida para ya podernos ir. Entonces vamos encendiendo nuestras camaritas. Y bueno, tomamos la captura en 3, 2. Los que no tienen encendidas las cámaras, reaccionen, chicos, ¿ya? 3, 2, 1. La siguiente página. 3, 2, 1. Perfecto, chicos. Igual, esta captura cuenta como asistencia. Muchísimas gracias, reitero, por haberse quedado. Y pues, cualquier cosa que necesiten o duda, me comentan a mi chat. Ahí está mi número. Y pues ya más tarde les envío un tutorial de cómo ponerse el fondo para ya mañana a la siguiente clase se las pueden poner. Nos vemos, cuídense mucho, gracias por asistir. Chao, Muchas muy gracias, amable chicos. Me por la retiro. clase. Gracias. Gracias, muy amable. Chao. Chao, muchas Cuídense. gracias por el espacio. Y hasta luego. Strawberry.